Cristo ha resucitado, queridos hermanos, y esta alegría llena el corazón de los cristianos, especialmente en este tiempo de Pascua. Nos encontramos hoy ya en el tercer domingo de Pascua, tiempo de gozo y de vivir la alegría del encuentro con Jesús, que ha vencido la muerte y ha resucitado. Hemos invocado en el Salmo responsorial: Señor, tú me enseñas el sendero de la vida. Que acertemos a caminar por esos caminos de Dios que Él nos va enseñando continuamente. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el que viene a dar sentido a la vida del hombre, a todos los aspectos buenos que Dios ha hecho. Sentido del trabajo, del amor humano, la esperanza de una vida que no termina, la vida eterna que recibimos en el bautismo, el sentido del sufrimiento y de la muerte, que unido a Jesucristo tienen un valor redentor. Me enseñas el camino, el sendero de la vida, es decir, nos has mostrado a tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Más aún, Él se ha hecho caminante con nosotros. En el Evangelio de este domingo se nos proclama, acabamos de escucharlo, ese relato precioso de Jesús, que ante aquellos dos discípulos suyos que volvían a su casa desanimados, desesperanzados, Jesús los acompaña de manera anónima y les pregunta: ¿cuáles son vuestras preocupaciones? ¿Cuáles son vuestros problemas? ¿Qué es lo que veníais hablando? ¿Qué es lo que os preocupa? Esta pregunta nos la dirige Jesús a cada uno de nosotros. En este momento, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus temores? Jesús quiere escucharnos, quiere que le contemos. Y así hicieron aquellos dos caminantes. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido? Una pregunta que tiene un sentido irónico, diríamos, si no es porque ellos no saben cuál es el caminante. Porque Jesús ha sido el protagonista. ¿Cómo no va a saber lo que ha sucedido? Y Jesús no se las da de listo, sino que les pregunta ¿el qué? Para que ellos expliquen lo que ha sucedido y cómo lo han vivido ellos, y cómo al vivirlo ellos se han sentido decepcionados, escandalizados, y por eso vuelven a sus casas desanimados. Es el sendero de la vida, el camino de la vida que todos recorremos de una manera o de otra. Nos entusiasma Jesucristo y seguirle y su doctrina y su vida, pero después constatamos que en nuestra vida, como si no existiera, hay tantos momentos de oscuridad, o porque prescindimos de Él o porque no le vemos ni sabemos descubrirle. Y Jesús les fue dando explicaciones de las Escrituras, pero todas ellas se resumen en un argumento. ¿No sabíais que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria? Nos cuesta a todos los humanos mucho entender esta lógica de la cruz. Los apóstoles mismos les costó tanto que hasta que no vino el Espíritu Santo y se lo hizo entender por dentro, no lo entendían. Y a nosotros nos pasa otro tanto. Cuando viene una dificultad, cuando viene un problema, cuando viene una circunstancia inesperada, adversa, pensamos, allí no está Dios. Y sin embargo, en ese sendero de la vida, Jesús nos enseña que es preciso pasar
por la muerte, por el sufrimiento, por la humillación, por el despojamiento, para entrar en la gloria. Si queremos gozar con Él, Cristo resucitado, tendremos que padecer con Él y descubrir su presencia también cuando llegan los momentos oscuros o negativos en nuestra vida. Señor, enséñame el sendero de la vida, la sabiduría de la vida, porque a triunfar nos apuntamos todos, pero cuando llega la cruz, todos nos borramos o nos echamos para atrás. ¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les fue explicando. Nos dicen ellos mismos posteriormente, ¿no ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino? Y nos explicaba las Escrituras. Es decir, Jesús, cuando se hace presente en nuestra vida, nos hace cambiar el sentido de todo, de lo bueno y de lo que consideramos malo. Vivir con Jesús es vivir en el sendero de la vida. Vivir sin Jesús es vivir desnortados y desorientados. Y le invitaron a que se quedara. Lo habían pasado tan bien con él toda la tarde, 11 kilómetros caminando, dan de sí para unas cuantas horas. Quédate con nosotros, no te vayas. Nos has devuelto la esperanza, nos has explicado tantas cosas que ya las sabíamos, pero que no entendíamos en este momento concreto. Jesús se quedó y compartió con ellos la mesa, y al tomar el pan lo partió y se lo dio. Ahí estamos escuchando los gestos de la Eucaristía y le reconocieron. Como que todo el relato nos conduce a decirnos, Jesús está vivo en el sacramento del altar, en ese pan que se convierte en su cuerpo, en ese vino que se convierte en su sangre. Ahí está, ahí tenéis que alimentar vuestra vida, ahí tenéis que comer para continuar el sendero de la vida con Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Alegrémonos, queridos hermanos, porque el Señor nos ha concedido el don de la fe, conocer a Jesucristo, conocer su palabra, entender las Escrituras, porque es Él quien nos las explica por dentro. Esta fe en cada uno de nosotros comenzó en el bautismo. Allí recibimos el don de la fe que nos conduzca como lámpara en el sendero de la vida hasta que podamos verle a Él cara a cara. Hoy 6 hermanos nuestros, adultos ya, se incorporan a la Iglesia por el sacramento del bautismo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bienvenidos, queridos hijos, al seno de la Iglesia, y junto a la gracia bautismal que nos hace hijos de Dios a todos, recibiréis el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, que os fortalecerá, que os enriquecerá con sus dones, que será el consolador de vuestro corazón y de vuestra alma, y os conducirá por el sendero de la vida, unidos a Jesucristo. Y recibiréis hoy por primera vez el cuerpo glorioso de Cristo y su sangre redentora. Es para todos motivo de alegría, para vosotros en primer lugar, para vuestros padrinos, para vuestros catequistas, vuestros párrocos que os han acompañado y os han ayudado en este camino hasta el bautismo. Y es motivo de alegría para toda la Iglesia. Durante estos días de Pascua son miles y miles en todo el mundo los que reciben las aguas del bautismo y se incorporan a la Iglesia para seguir escuchando la palabra de Dios, para entender el sentido de las Escrituras que la Iglesia nos va explicando
para comer el cuerpo de Cristo, que es alimento de vida eterna y es viático para el camino, para el sendero de la vida. Enhorabuena a vosotros y enhorabuena a todos vuestros familiares, amigos, catequistas, párrocos. El obispo también se siente muy contento de administraros los 3 sacramentos de la iniciación en este domingo de Pascua. Cristo ha resucitado y sigue vivo en su Iglesia. Aleluya.